Nuestro compañero Juan Esteban, que también le toca hoy, él está en ese momento en urgencias. ¿Enfermo o en turno? Enfermo porque es que tiene una otitis y una faringoamigdalitis y le van a No, poner pobrecito. penicilina. Entonces le están Ay, haciendo no, una prueba. qué gente tan mala. Con penicilina. No, pobrecito, qué dolor. Bueno, Sí. pero entonces hagan la parte de ustedes y ya luego vemos lo de él, no hay problema. No, pues lo de él, nosotros lo sabemos, entonces igual lo vamos a decir. Ah, bueno, vale. Listo, Perfecto. doctora, entonces, Bueno, ya presento. listo. Bueno, entonces, para hoy vamos a hablar de semiología de crisis. eh, Vamos a hablar sobre las definiciones, la clasificación semiológica y pues ya después de esto la semiología de cada lóbulo. Empezando con las definiciones de epilepsia, convulsión y crisis. Entonces tenemos que, ¿qué es la epilepsia? Es un trastorno en el que aparecen convulsiones o no, sin estímulo externo preciso o identificable. La descarga, esta es desencadenada por pérdida de conciencia o función psíquica, alteraciones de la percepción, movimientos convulsivos o combinación de estas. Entonces, hablando de qué es una convulsión, esta denota contracciones paroxísticas intensas de un cierto grupo muscular de manera repetitiva e involuntaria. Sin embargo, se puede presentar como pérdida de sensibilidad o conciencia. Hablando de crisis epiléptica, tenemos que, por lo tanto, se ha optado por lo del uso de un término más general para denotar los episodios de descarga, que pues es la actualización de que ahora le llamamos crisis epiléptica. Hablando sobre la exploración del paciente y la anamnesis que debemos hacer, tenemos que esta debe elaborarse de forma ordenada, detallada y precisa, ya que es indispensable para establecer un hilo de diagnóstico del fenómeno paroxístico que esté presentando el paciente y de su posible carácter epiléptico o no epiléptico. Se va a interrogar a las personas que presenciaron la crisis o al propio paciente, en cuyo caso éste sea capaz de explicar y recordar su experiencia, registrando y analizando aspectos como los que mencionaré a continuación. Entonces, tenemos que se debe hacer una descripción del evento, del contexto previo y de la situación posterior al mismo. Esta debe contener información acerca de si hubo precipitantes o agravantes como privación de sueño, fiebre, infección concomitante, cansancio físico, estrés, factores emocionales, estímulos sensoriales, si hay alguna relación con el ritmo vigilia-sueño, por ejemplo, aparece al adormecerse, al despertar, durante el sueño, durante los despertares, si hay fenómenos previos a la crisis como que presente cambio conductual, malestar indefinido, prodromos de síncope, sensación de aura, estas pueden ser digestivas, sensoriales, autonómicas, etcétera. Si hay un inicio brusco o gradual de la crisis, valorar el nivel de conciencia y respuesta a estímulos durante el evento, descripción con las palabras que emplearon los observadores del evento. Entonces debemos señalar síntomas motores, sensitivos, sensoriales, indagar si hubo psíquicos, fonatorios, autonómicos y automatismos motores, ya sean simples o complejos. Debemos describir las anomalías asociadas al fenómeno crítico, si hubo presencia de facies, alguna coloración, posición, tono corporal, motilidad ocular, pupilas, salivación, incontinencia de esfínteres, frecuencia cardíaca, respiración, síntomas digestivos. También es muy importante indagar acerca de la duración del episodio crítico, aunque regularmente suele ser muy difícil precisar y se puede sobreestimar. Y es útil que los observadores describan las actividades que se efectuaron durante la crisis. Y ya la descripción de la postcrisis es la recuperación espontánea o cambios postcríticos. Listo. Debemos indagar sobre los antecedentes personales y familiares.
En los personales destacan los factores prenatales, perinatales y postnatales que sean de interés neurológico, desarrollo psicomotor y rendimiento físico, cognitivo y verbal actuales, así como un perfil conductual y social del individuo, una anotación temporal y descripción de episodios paroxísticos previos, patologías sistémicas que puedan ser relacionables, tratamientos farmacológicos que reciba o si ha estado en contacto con toxinas o tóxicos. Y que de pronto haya antecedentes de algún traumatismo craneal o infección sistémica o del sistema nervioso central. Y ya antecedentes familiares como que haya presencia de epilepsia o crisis febriles en la familia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, incluidos ahí los errores innatos del metabolismo, que haya discapacidad intelectual, trastornos en el neurodesarrollo, patología sistémica, neurológica o psiquiátrica, patología sindrómica o malformativa, o que se hayan presentado muertes inesperadas o precoces también en la familia. La exploración física debe ser completa, sistemática y en busca de signos y trastornos neurológicos que puedan confirmar o descartar la presencia de epilepsia. En este se debe incluir la exploración pediátrica general y ya la exploración neurológica sistematizada y adecuada dependiendo la edad del paciente. Entonces, pues aquí se nos va a dividir en lo que hemos hablado, pues neonato, lactante, o pues ya si es preescolar, escolar. Entonces, pues en los neonatos es importante mirar el cráneo, el tamaño, la forma, las fontanelas, las suturas, el nivel de alerta, el umbral de reactividad, la actividad motora espontánea y ante estímulos, la motilidad ocular y facial, pupilas, el tono, trofismo muscular. En el lactante, lo mismo, también se miran los reflejos de apoyo, reactividad postural, movimientos anormales, y en el niño la conciencia, que esté alerta, el perfil cognitivo, lingüístico, conductual, la interacción social, los pares craneales, las pupilas, lo neurosensorial, se les hace en fondo de ojo, sistema motor, sensitivo, se puede evaluar también la marcha y las variantes, y las pruebas cerebelosas, y si hay presencia o no de movimientos anormales. Bueno, entonces ya aquí vamos a hablar de que cuando estemos frente a una crisis, pues es importante realizar un interrogatorio que sea muy meticuloso para pues ayudarnos como a clasificar frente a qué tipo de crisis estamos. Entonces es muy importante dejar en claro todos los síntomas que el paciente presentó y si hay algún indicio de que haya tenido algún aura o algunos síntomas prodrómicos de los que vamos a hablar más adelante, obtener pues como descripciones con mucho detalle y que sean cronológicas de los testigos de la crisis, indagar también sobre los antecedentes del paciente, interrogar a los testigos y pues preguntar si existe algún video de la crisis, que eso pues nos puede pues describir perfectamente cómo fue la crisis, pero pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces, más que todo si es la primera crisis, va a ser difícil que los papás tengan un video de esos porque pues es una situación estresante para ellos. Siguiente. Entonces, en cuanto a la fase precrisis, vamos a preguntar sobre estos síntomas prodrómicos o auras, o también si el paciente se ve expuesto a factores precipitantes o facilitadores de la crisis, como las altitudes, en algunos pacientes la menstruación, el sueño, pues hablando como de la privación del sueño, un trauma craneoencefálico, fiebre, que es diferente a hablar de crisis febriles, y de crisis que sean precipitadas por fiebre, pues enfermedades y pues en un caso menor umbral convulsivo. Siguiente. Y también indagar un poco sobre el inicio de la crisis, pues identificar cuál es el síntoma inicial con el que se presenta la crisis, porque esto nos puede ayudar en caso de que se trate de una crisis parcial. Un ejemplo es que si tiene un síntoma inicial como una alucinación gustativa, hablamos de que el lugar de origen es la corteza rolándica inferior contralateral. Si tiene movimientos clónicos del pulgar, hablamos de la corteza dorsolateral motora contralateral. Si tiene una epigastralgia que pues es de características como creciente, hablamos de crisis del lóbulo temporal. Y cuando tienen versiones cefálicas y oculares de la corteza premotora contralateral. Siguiente.
Y en cuanto a la fase post-crisis o el periodo posictal, pues este se puede presentar con déficit de alguna función, como por ejemplo la debilidad de un miembro, la parálisis de Todd, que de esta ya hemos hablado, que es una hemiparesia, y pues un déficit visual. Y eso nos podría indicar que tenga un compromiso de la corteza del hemisferio contralateral. Siguiente. Entonces, hablamos de que las auras son síntomas prodrómicos que preceden estas crisis, que muchas veces los pacientes tienen la capacidad de identificarlas y de saber cuándo van a presentar una crisis. Y dentro de esas están las somatosensoriales, que pueden ser olfativas, gustativas, pueden tener ilusiones visuales y alucinaciones, y en algunos casos incluso pueden manifestarse como con sensaciones de vértigo. Están las autonómicas, con cambios en la frecuencia cardíaca, con piloerección y diaforesis, y las psíquicas, que estos pacientes pueden presentar episodios de déjà vu o de jamais vu, de despersonalización o desrealización, de miedo, ansiedad y de disociación. Siguiente. Entonces, las crisis de ausencia son estas crisis que realmente son como muy características, son breves y súbitas y tienen como esa desconexión del medio. Entonces, se presentan con la mirada perdida, se detienen, dejan de hacer la actividad que estaban realizando y pues se acompañan de automatismos como lamerse los labios, hacer movimientos de masticación, hacer un parpadeo que sea continuo, los suspiros o las muecas, y estas suelen tener duraciones cortas, entre 5 a 20 segundos, y cuando terminan el niño se reincorpora sin dificultad como a la actividad que estaba haciendo y no tiene pues recuerdos del episodio. Y aquí tenemos un video como ejemplo. Entonces podemos ver que el niño estaba haciendo una actividad, que en este caso pues era soplar la hoja, se detiene a hacer la actividad, la mirada queda perdida, incluso tiene pues como movimientos de la mano y vuelve y sigue como haciendo la actividad normalmente como la estaba haciendo. Ya entonces hablando de crisis frontales, entonces cuando estamos frente a crisis del lóbulo frontal, estas suelen ser recurrentes con movimientos estereotipados y tienen la característica de que son frecuentes durante el sueño y que además son de corta duración, suelen durar menos de 30 segundos y usualmente se presentan con generalización secundaria que es rápidamente progresiva y con manifestaciones motoras prominentes como movimiento de la cabeza y ojos hacia un lado, movimientos repetitivos como balanceo de la pelvis y posturas distónicas. Y también dificultad para hablar o gritos, pueden pues gritar blasfemias o pues carcajearse o hacer risas. Siguiente. Bueno, aquí el video no tiene audio, pero pues en el video se puede escuchar que el señor estaba gritando durante la crisis y que pues esta se presentó durante el sueño y era como con movimientos repetitivos. Siguiente.
Bueno, siguiente. En cuanto a las crisis del lóbulo temporal, son crisis recurrentes que suelen estar acompañadas de auras. Se presentan como esta mirada fija, con las pupilas dilatadas y con mutismo, que también se puede acompañar de automatismos orales manuales y posturas distónicas unilaterales de las extremidades. Estas pueden llegar a presentar generalización secundaria, pero es menos frecuente que con las crisis del lóbulo frontal y pues son características de que en el periodo posictal pueden incluir confusión, afasia o amnesia, recordando que el lóbulo temporal es esta parte del cerebro encargada del aprendizaje y de la memoria, y pues que estos pacientes con el tiempo pueden llegar a tener como un tipo de cicatrización en esta parte y pueden tener problemas incluso de memoria a largo plazo. Siguiente. No, Sebas, déjalo donde estaba, que ahí se ve mejor cómo es la crisis. Eso, ahí. Entonces, en ese caso, el bebé se queda como con la mirada fija, perdida, incluso presenta un poco de cianosis peribucal y una postura disónica como si fuera como una postura en espadachín, extendiendo una sola extremidad. Y pues después de la crisis tampoco hay audio, pero se ve que él empieza como a llorar y que está como un poquito perdido, no sabe qué fue lo que pasó, que es característico como estas crisis del lóbulo temporal. En cuanto al lóbulo parietal, pues estas crisis son poco frecuentes y la principal característica son las auras somatosensoriales, entonces presentan como este hormigueo, parestesias en las extremidades que puede iniciar en los dedos y que se va extendiendo a toda la extremidad, al rostro y que puede pasar de un lado a otro. Y pues tiene algunas manifestaciones motoras como postura distorsionada, pues recordando que el lóbulo parietal es esta parte encargada como del procesamiento del tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura, entonces casi siempre las crisis son así como somatosensoriales. Pero pues de estas la verdad no pude encontrar un video. Siguiente, por favor. Y las crisis del lóbulo occipital son menos comunes y usualmente están asociadas con tumores, malformaciones vasculares y anormalidades del desarrollo. Y pues debido a que el lóbulo occipital, los síntomas iniciales se pueden confundir con migrañas porque pues las auras pueden ser luces parpadeantes como sucede en la migraña, entonces se pueden llegar a confundir. Y pues se caracterizan por tener ilusiones visuales, disminución de la visión, la palinopsia, que pues ya voy a poner una imagen de qué es la palinopsia, el dolor ocular y pues movimientos oculares involuntarios. 7. Y pues esto sería como la palinopsia, que sería lo que nos referirían los pacientes en estos casos. Pero de eso tampoco pude encontrar realmente un video. Y eso sería todo. Gracias.
Bueno, ¿será que tú puedes poner los videos otra vez? Como el primero, el de la. Sí, afuera te entregan todo. Ese, el de la ausencia. Entonces, ¿quién lo quiere describir? Que no sea Mariana ni Sebas. Quiero compartirles uno. Nadie. Está bien. Juan. Voluntariamente Juan. Sí, sí, ahora sí. ¿Qué estaba haciendo el paciente cuando empieza? Vuélvelo a poner, por favor. Entonces, él está hiperventilando, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace es detener la actividad que está haciendo. Pero todavía no. Ahí, ahí, ahí. Él detiene su actividad, mantiene la mirada fija, se desconecta y luego ya continúa con lo que estaba haciendo, o sea, continúa la actividad, o sea, no hay un posictal, es corta, hay detención de la actividad y básicamente solo la desconexión, ningún otro síntoma. Eso sería una crisis típica. Esperen, yo les muestro una, cómo comparto. Compartir pantalla ya. Sí. Sino que es de celular, nunca había compartido la pantalla del celular, ya vi. ¿Ahora sí la ven en mi pantalla? Listo. Exacto. Entonces, Juan, descríbeme ese. Ahí se me cerró. Espérame, lo vuelvo a poner. Ahora sí. Eso. Es que no sé por qué se ve como cortado. Ahí se cansó y quiso hablar. ¿Sí lo ven? Él cambió ahí la expresión. Doc- Doctora, una pregunta. Ay, señor. O sea, lo que les ponen a hacer o sea, que hiperventilen siempre, ¿ese es como el ejercicio que siempre hacen o pues que les ponen a hacer? O Sí, es que la hiperventilación sí induce crisis. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Digamos que probablemente tenga que ver con la vasodilatación. Entonces eso altera la actividad eléctrica cerebral, gracias, y genera digamos que por el barrio de CO2,
genera, esa vasodilatación genera pues que baje como la actividad metabólica. Y por eso le da. Entonces el niño está hiperventilando y esperen, le vuelvo a poner el pedazo ya donde tiene la crisis. Sino que es que entonces él para de hiperventilar, justo es ahí que ya viene. ¿Sí ven? Dejó de hiperventilar, miró al frente, se desconectó, no respondía porque yo ahí le estaba hablando y no respondía. Y ya después sigue como si nada. Nos vemos mañana. ¿Sí? Pues eso es una ausencia típica. ¿Vale? Muéstranos el otro video, Mariana, el del señor que estaba como en una polisomnografía porque tenía el CPAP y las bandas. ¿Es como el segundo? Sí, el de sí, que aparece como frontal. Ay, yo tenía el micrófono desactivado. Kevin, ¿te animas? Doctora, sí. Dale, bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Pues yo sé que Pues, está en una poli porque tiene el CPAP y porque tiene esa banda, como ese cinturón de tórax y de abdomen. okay. Pues él está dormido, cierto, está dormido y tiene esos Vuelve movimientos. a poner desde el inicio. Porfis, qué pena. O sea, se despierta, ahí se despertó, ¿cierto? Sí. Empieza con esos movimientos como con los pies. Pues ahí está como en la parte superior primero, pero después como que va haciendo esos movimientos repetitivos en los pies Ajá. Él empieza a hacer como movimientos como si fueran casi de pedaleo, ¿no? Eso es un tipo de automatismo. y para, pues no es como que dure Para, más, ajá. por ahí 15, no sé, 10 segundos, Yo creo que sí, por ahí unos 15 segundos. más o menos, y ya queda otra vez como, Entonces, ese automatismo es muy característico de las epilepsias frontales o también de las temporales. Pero, como es una crisis en sueño, el paciente queda como confundido, como que, mire, se quieren levantar todo para irse. Y hace como otro tipo de cosas, eso lo hace pensar a uno más en lo que llamamos epilepsias hipermotoras del sueño. ¿Sí? La mayoría son del lóbulo frontal, de las epilepsias hipermotoras del sueño. Entonces, por eso, pues es muy probable que esta sea frontal. Pero es un tipo de epilepsia relacionada con el sueño. ¿Listo? Y la otra que tenías adelante. Esta Mariana la explicó súper bien. Hay varias cosas que lo hacen pensar a uno que es crisis. Uno es que sí se queda con la mirada muy fija. Inicialmente él hace versión ocular a la izquierda. ¿Sí? Entonces me dice, no, sí, es una crisis. Él está desconectado, pero el componente motor no es tan importante como en la mayoría de las crisis que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Aquí es más como un componente, digámoslo, cognitivo. Hace no mucho le decíamos un componente discognitivo, porque el paciente está como desconectado, ¿cierto? ¿Tú tenías otra? Esta, ajá.
Entonces, digamos que el inicio como tal no estamos tan claros porque ya lo encontramos que cayó al piso, no sabemos qué estaba teniendo el niño antes. Entonces uno podría decir que este es un episodio de un inicio desconocido, a menos de que el papá haya estado ahí y le diga a uno, no, él estaba normalito y pum, cayó. ¿Qué me llama mucho la atención en este niño? Y es que tiene un componente, digamos, como vasovagal muy importante. Entonces, por eso es tan significativo saber qué estaba haciendo el niño antes, porque podría ser un espasmo de sollozo que haya terminado en una crisis epiléptica, o algún tipo de síncope que haya terminado en una crisis epiléptica, ¿cierto? Entonces, por eso, este niño sí lo deja uno como con la duda de cómo empezó, y pues igual toca estudiarlo, ¿cierto? Sebas, devuelve el video, doctora. En el inicio del video muestra un poco de cómo empezó. El niño no estaba en el piso, el niño estaba como en la silla del carro con la mamá y el hermanito. Y empezó a hacer como esa mirada fija, la hipnosis peribucal. Ah, ahí, es que ese pedazo yo no lo vi. Entonces recuerden que siempre lo más importante es evaluar el inicio. Y el 80% de las crisis son focales. Entonces, si uno no sabe, por puras estadísticas, uno dice focal y ya sabe que la probabilidad de que sea focal es muy alta. Y uno siempre ve que en todo lado, en urgencias, en todo lado pone crisis tónico-clónica generalizada. Igual, ustedes saben que esa ya no es la terminología, pero lo sigue viendo uno con alta frecuencia. Entonces, sí, este niño sí inicia con cambios cognitivos antes de... Bueno, entonces les voy a mostrar uno. Yo creo que yo este no se los he mostrado. El del niño de las ausencias no se los había mostrado, ¿sí? ¿Ya lo están viendo? Sí, doctora. Listo. Vamos a ponerla. Ay, desde el inicio. Listo. ¿Sí vieron lo que hizo? ¿Quién lo quiere describir? Volver a poner. Como que extiende los brazos. Ajá. Postura tónica un poquito. Hace como un brinquito como medio mioclónico y después una postura tónica. Ahí justo. Y como con una cara asustada y luego llora. Esto es lo característico de un espasmo infantil. Muchas veces estos niños consultan y les dicen, no, es que el niño es nervioso, no, es que esos son cólicos, no, es que son hipo, bueno, cualquier cosa menos crisis. Y esto para nosotros es, digamos, una de las urgencias neurológicas, porque los espasmos infantiles pueden llegar a tener un muy mal pronóstico en cuanto al desarrollo neurológico. ¿Sí? Entonces, por eso, estos niños generalmente consultan tarde. El niño había hecho ya varios eventos, porque uno ve que al inicio del video, él está llorando como si le acabara de pasar uno. Generalmente ellos los hacen en salvas, es decir, varios así repetitivos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, niños. Doctora, con este último que nos acaba de mostrar, o sea, es como difícil de identificar. Pues ahí porque se presenta así como en varias varios, siempre llora después. Siempre recuerden que para identificar una crisis hay unas características que le ayudan a uno a definir si son crisis. Primero, que sean estereotipadas, es decir, siempre son iguales. Segundo, que haya un periodo posterior, exceptuando las ausencias, donde el paciente quede con síntomas, es decir, que tengan un posictal. Y pues, digamos que el conocer la semiología de las crisis básicas le ayuda a uno a diferenciarlas. Estas siempre
siempre que un papá les diga de un bebé que siente que está haciendo algo raro, siempre pídanle que lo filmen. Y si no es posible, siempre es mejor tomar un electroencefalograma porque a veces es difícil diferenciarlos. Esa no está, digamos, tan evidente, toca pararles bolas. Digamos que hay que ver siempre muchas crisis para que uno pueda decir si sí o no. Esperen, les muestro una. Esperen, les muestro otro que de pronto está un poquito más evidente que está aquí. Entonces, ay, no, ahí yo no estoy compartiendo, ¿cierto? No, doctora, está compartiendo. Compartir. Y, ay, estas. Ay. Lo voy a poner desde el inicio. Ah, justo cuando lo quité le hizo. Empieza ahí con 1, ¿no? Es muy parecido al moro. Pero pues el moro, ahí, ¿sí lo vieron? Eso se llama, ese tipo de crisis se llama espasmo. Y puede estar asociado al síndrome de hueso, puede ser no asociado al hueso. ¿Sí vieron otro? Como les digo, la mayoría se presentan en salvas y de predominio al despertar. Ahí él tiene otro. Él no llora tanto como el otro, que sí queda como un poquito irritable. Ya ha hecho como 5, creo. No los he contado, pero sí ya ha hecho varios. Entonces, ¿cómo le diferencia uno del moro? Porque no son desencadenados ni por un estímulo auditivo ni un estímulo vestibular. Y hay otro tipo de crisis que se llaman astatomioclónicas. Ay. Este. Ah, no, este no es. Ay, ya no está. Salía de primeritas. Es que yo crisis astáticas. Ay, mentiras. Yo sí tengo una crisis astática. Ya se las muestro. Espérenme un segundito que la voy a tener esa acá. Mis fotos. Ah, no, yo se la mandé. Ya sé a quién se la mandé y ahí la debe tener en el... Ve, en el chat. Espérenme un segundito. Yo se la mandé. Listo. ¿Ahí la están viendo? ¿Vieron? Otra vez. El niño está jugando tranquilo. Como que se cae. Ay, esperen que se me... Como me salió el aviso de la batería. ¿Yo? Hola. Ay, 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 ay. Estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Listo? Entonces, ¿sí vieron esa última? Cayó como un pollo tieso. Bueno, sí. Esa sería una buena descripción. Y esas, digamos que son como las básicas, las que tienen que como conocer porque son un poquito diferentes a las habituales. ¿Listo? ¿Alguna duda, niños? No, doctora, Por mi gracias. parte no, doctora. Bueno, entonces, la próxima nos vemos en vivo y en directo, ¿listo? Gracias, Listo, doctora. doctora, hasta luego. Bueno, chao. Chao, doctora, hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctora.